Querida familia de Cristo, gente de reino, amigos en general, sean muy bienvenidos y reciban un caluroso saludo. Bueno, esta es nuestra tercer conexión hablando del Evangelio del Reino de Dios. Y quiero dejarte una invitación. Ya tenemos publicado la parte 1, la parte 2 de esta secuencia y esta sería la tercera parte. De manera que si no has escuchado, no has compartido junto a nosotros ni la primera parte ni la segunda, quiero invitarte a que lo hagas y que seas enriquecido en esta palabra de vida y en esta palabra que transforma corazones. Rápidamente quiero recordar y asimismo introducirnos ya de lleno a este tema, es que comenzamos hablando a partir del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15 en donde se registra el inicio ministerial y la primera predicación, el primer anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no comenzó ofreciendo nada, no comenzó con un evangelio de ofertas ni de demandas. El Señor comienza a publicar y establece un apelo, establece una demanda. Él comienza a anunciar el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, y para esto el apelo fue claro y específico: arrepentíos y creed en el evangelio. Es imposible que nosotros podamos experimentar las riquezas inescrutables de este evangelio a menos que seamos procesados espiritualmente en este arrepentimiento que se entiende es un cambio de mente, y lo hemos dejado claro tanto en la conexión número 1 como también en la conexión número 2. A esto el apóstol Pablo le llama claramente y le llama radicalmente ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Es muy importante que podamos definir ciertas cosas que son trascendentes y elementales para nuestro crecimiento espiritual. Cuando recibimos la salvación por gracia, están también involucrados muchas cosas que deben ser claramente definidas. Es decir, no solo recibimos salvación, perdón de nuestros pecados, la redención, sino que está involucrada la vida misma del Cristo resucitado, que es impartido en nosotros. Claro, porque en Él se origina todo, en Él inicia todo y en Cristo subsisten todas las cosas. Por lo tanto, fuera de este orden, lo que estamos quizás viviendo es una religión más, un mover más de los hombres, ¿sí? Ideas religiosas, conceptos religiosos, pero si no está lo esencial, lo medular, que es la vida del Hijo, la vida de Cristo mismo, podemos estar moviéndonos en la dirección incorrecta. Y afirmados de esto mismo es que quiero leer Primera de Corintios capítulo 2 a partir del versículo 12, en donde el apóstol Pablo nos muestra algo poderosísimo. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Es decir, fuimos circuncidados de allí, fuimos sacados del sistema del mundo que piensa de una manera, que actúa de una manera y que percibe las cosas de la manera contraria, justamente, contrario al orden divino de Dios. No hemos recibido ese espíritu, sino el espíritu que proviene de Dios. Y esto tiene un propósito, para que sepamos, para que sepamos. Los hijos de Dios necesitamos saber dónde estamos parados, saber lo que tenemos, saber quiénes somos y saber lo que portamos de parte de Dios. Somos el depósito de su gloria, el depósito de su vida, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Claro, esto redime muchas cosas, querida iglesia de Cristo, querida familia de Dios, porque si nosotros sabemos, si nosotros entendemos lo que Él nos ha concedido, quizás muchas oraciones innecesarias dejaríamos de hacer. Esas oraciones repetidas, diciendo siempre lo mismo y que no nos llevan a ningún lado, aunque suenan muy bien.
Pablo termina el capítulo 2 de Primera de Corintios en el versículo 16 diciendo lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién le instruirá? Más nosotros, sus hijos, nosotros, los redimidos en el Espíritu, los que hemos recibido la vida del Señor, tenemos la mente de Cristo. Arrepentíos y creed, cambio de mente. Él nos está llamando a una circuncisión espiritual y entender que debemos dejar esta manera de pensar, esta forma de pensar que es terrenal, que es humana, que es conforme a este siglo, que es lo que el mundo ha influenciado y modelado en nosotros, que podamos circuncidarnos de esto y crecer en el orden divino de Dios, para que podamos abrazar, experimentar y vivenciar las inescrutables riquezas de este evangelio. En otras palabras, abrazar la gloria de este evangelio. Es necesario que podamos crecer en este orden. Es lamentable ver a gente que se jacta de sus 30 años en el evangelio, 40 años en el evangelio, pero en realidad lo que tienen es una vida monótona, es una vida cuadrada, es simplemente, es un año repetido por 40, que no ha experimentado lo que es realmente el poder transformador del evangelio del reino. Es que por eso es que esto es tan poderoso, porque puede tomar de lo vil y de lo menospreciado de este mundo para hacerlo algo poderoso, fructífero, que puede manifestar lo que está en el corazón de Dios para un tiempo específico. Y una vez más, Pablo, el apóstol Pablo, en este capítulo que estamos tocando, Primera de Corintios 2, en el versículo 14 nos dice algo tremendo. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta es la contraparte entre un hombre, una persona que ha nacido de nuevo en el Señor y que ha recibido la mente de Cristo, que puede entender su propósito, su reino, el evangelio eterno, versus alguien que solamente vive en conceptos terrenales, que no ha nacido de nuevo, que vive según el orden de este mundo. Como Pablo dice en Romanos capítulo 12, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. No, antes bien sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que lleguen a experimentar, para que lleguen a conocer, para que puedan probar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Señores, el evangelio del reino demanda de una medida de expresión, una medida de manifestación. Y cuando digo manifestación no estoy hablando de nada místico. Estoy hablando de nosotros mismos, agentes de cambio y de transformación que están estancados porque nos quedamos en conceptos, nos quedamos en ideas de lo que es el evangelio y olvidamos la centralidad de la palabra, que es la vida misma de Cristo y su gobierno. Oh, aleluya. Yo los llamo, yo los insto a todos los que se van a conectar a que no nos estanquemos en ideas religiosas, en ideas que heredamos, pero que no tienen fruto alguno. Un gran abrazo a todos. Nos vemos en la próxima.